Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Les damos la más cordial bienvenida a este taller que hemos denominado Tengo que defender mi TFG y ahora qué hago. Eh, el propósito de este taller es brindar al estudiantado información sobre los requisitos relacionados a lo que es el desarrollo de defensas orales y públicas de trabajos finales de graduación. El mismo se va a llevar a cabo por tres partes. La primera parte en la que vamos a hablar como aspectos generales de la defensa oral y pública. Una segunda parte donde vamos a hablar como aspectos de comunicación, qué debo decir cuando me hacen las preguntas en la defensa y demás. Y una tercera parte que es relacionada como con el diseño y las herramientas tecnológicas que puedo utilizar para la defensa oral y pública. Las personas que estaremos impartiendo este taller son la compañera Silvia Salas, el compañero Warner Ruiz y mi persona Maricruz Miranda. Para iniciar el taller, le doy la palabra a la compañera Silvia Salas. Bueno, muchas gracias, Maricruz. Para aquellos que se están preguntando si les podemos facilitar la grabación, sí, posteriormente al taller les estaremos indicando dónde pueden encontrar la grabación correspondiente al taller para que ustedes tengan la información y la puedan consultar nuevamente. Bueno, cuando nosotros vamos o llegamos a este periodo de que vamos a defender tesis y no conocemos, no tenemos experiencias previas o de algún conocido, tenemos muchas consultas, muchas preguntas. Entonces hoy vamos a tratar de aclarar todas esas preguntas para que ustedes estén tranquilos y vayan preparándose poco a poco para ese gran día en el que ustedes van a presentar el trabajo que ustedes realizaron o su informe final. ¿Ok? Vamos a ver en este momento una presentación en la que vamos a ver algunos aspectos importantes que tenemos que verificar o revisar. Por ejemplo, vamos a ver, Mari, ¿usted me va a compartir la presentación? ¿Tiene hojitas? ¿Tiene hojitas? Sí, ahí la puedes ver. Gabriela, ya tengo uno, mamá. Tiene que, no me veo. Sí. Sí, vean. Lo primero que vamos a ver es que según el Reglamento General Estudiantil de la UNED, nos indica que la defensa del defensa oral y pública es la parte con la que se concluye el trabajo final. Ustedes saben que tiene primera fase, segunda fase, y una vez concluida la segunda fase, viene la defensa de tesis. Dice también este reglamento que es requisito indispensable para cualquiera de las modalidades de graduación. Recordemos que está la modalidad proyecto y la modalidad tesis. ¿Cuál es el propósito de esta defensa oral y pública? Pues evaluar al estudiantado en los aspectos correspondientes a la modalidad. Depende de la que ustedes eligieron. Antes de la pandemia, esta sesión de la defensa se llevaba a cabo de forma presencial, pero después de la pandemia se hizo un estudio, ¿verdad? Se les hizo una consulta a los encargados de carrera y se analizaron muchos aspectos y se determinó después que las defensas se iban a llevar a cabo en modalidad virtual. Y la licenciada Susana Saborío, quien era en ese momento la jefa de registro y administración estudiantil, elaboró un dictamen, ¿verdad? Que también lo avaló y lo ayudó a elaborar la oficina jurídica, en el que se le permitía a las personas estudiantes, pues, hacer su defensa de tesis de forma virtual. ¿Verdad? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí, para resumir, la defensa puede ser de forma virtual o de forma presencial. Hay una manita levantada por ahí, no sé si es algo con respecto a o podemos dejarlo para la parte de consultas.
No, Silvia, podemos continuar. Ok, continuemos entonces. En la siguiente diapositiva vamos a ver que esta defensa de tesis es un espacio destinado para que, ya sea usted solo como estudiante que va a presentar su tesis o proyecto, o un grupo de personas en un seminario, va a defender su trabajo final de graduación, ¿verdad? No es que vamos a compartir experiencias, no, de eso no se trata, es que vamos a presentar todo toda la parte teórica, los objetivos, el título. Vamos a presentar también los instrumentos que utilizamos, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones, dependiendo de la modalidad en la que nosotros presentemos ese trabajo. También es importante que consideremos que es un acto emotivo y organizado para el estudiantado. Ahorita les voy a explicar cuál es el procedimiento o el proceso que se sigue para llegar a este día, por lo significativo que ese acto tiene en el contexto de la vida académica. Es el cierre de un ciclo muy importante para ustedes como estudiantes. Y además, porque los resultados de este acto va a depender de la obtención de un título. Recordemos que la licenciatura tiene como fin obtener el grado de licenciatura en la carrera en que ustedes pues estén matriculados. En la siguiente diapositiva, ahora sí, vamos a ver ya un aspecto muy importante que son integrantes del tribunal examinador. ¿Quiénes son las personas que los van a acompañar el día de la defensa de tesis, ya sea presencial o ya sea virtual? En este caso va a estar la persona encargada de carrera. Ella es la encargada de darles el saludo inicial, de hacer la apertura de la sesión, de leer el acta, de darle la palabra a cada uno de los miembros del tribunal examinador. Una vez que concluya esa parte, ella les va a hacer una solicitud a ustedes, que ahorita les cuento de qué trata, y luego vuelve a leer el acta final con la nota de ustedes y hace el cierre de la sesión. Después va a estar acompañándolo la persona directora del trabajo final de graduación. Las dos personas asesoras que les revisaron sus trabajos en este proceso van a estar presentes. Lo ideal es que estén las dos personas que los han acompañado durante este proceso. No obstante, en caso de que alguna de ellas no pueda asistir por alguna situación especial, pues entonces se va a nombrar a otra persona para que los acompañe en este proceso. Lógicamente que esa persona también se va a enterar de qué trata su trabajo y va a hacer la lectura respectiva. Y de último, va a ser una persona representante de la comisión. La comisión de trabajos final de graduación es la que se encarga de recibir los trabajos de ustedes en primera fase, de revisarlos, de dar observaciones para la mejora. Cuando ya ese trabajo está listo, lo aprueba y ya ustedes van a la segunda fase en la que van a realizar el trabajo de campo, van a recolectar la información y van a hacer toda la última parte que corresponde al informe final que ustedes van a presentar el día de la defensa. Entonces, para que tengamos claro quiénes son los integrantes del tribunal examinador. Muy bien, vamos a ver la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos que se requieren para que ustedes presenten ese informe final de graduación? Pues tienen que contar con la aprobación de la persona directora, de las personas asesoras de TFG y de la persona encargada de carrera. Hasta que esas tres personas indiquen que ya el trabajo está listo, que el informe final está listo para que ustedes lo presenten, hasta ese momento se inicia con una serie de procesos que posteriormente les vamos a explicar para llegar a este día importante de la defensa. Muy bien, ahora la compañera Maricruz va a continuar con ustedes explicándoles con respecto a la preparación de la defensa. Sí.
Estoy. Ok, ¿qué debemos hacer antes de la defensa para prepararnos a la defensa? Entonces aquí voy a darles como el paso a paso que debemos seguir. Lo primero tenemos que se nos va al estudiante, le va a llegar una convocatoria por medio de correo electrónico en la que se le indica la fecha y la hora que se le ha asignado para su defensa, la cual debemos aceptar por medio igual del correo electrónico. Seguidamente debemos elaborar la presentación y el material de apoyo que vamos a utilizar. Luego vamos a coordinar con la persona directora para que esta persona nos revise la presentación y revise el material de apoyo para ver que todo esté adecuado. Ya cuando la persona directora nos da el aval y nos dice, sí, esa presentación y ese material están perfectos, entonces nosotros debemos enviárselo a la persona encargada de carrera y a la persona directora de TFG por medio de correo electrónico, ¿ok? Una vez que se ha enviado esta presentación, debemos coordinar con la persona directora de TFG para practicar la presentación, para que nos conectemos, bueno, si es presencial, pues de modo presencial que lo practiquemos y si fuera virtual, pues conectarnos y ver que el equipo funcione bien y que nuestra presentación se vea bien y todos estos detalles. Luego, debemos coordinar el manejo de la presentación. Si lo que yo voy a defender es una tesis, pues entonces expongo solo una persona, expongo yo. Si es un seminario, entonces a lo interno, el seminario siempre está compuesto como de 4 a 6 personas. Entonces, yo tengo que ponerme de acuerdo con mi equipo para ver quién va a exponer cada parte de la investigación. Luego, en caso de que la defensa sea virtual, la persona estudiante debe mantener la cámara encendida. Y bueno, obviamente tomar todas las previsiones visuales y auditivas correspondientes. Eso quiere decir que previo a la defensa yo tengo que revisar que mi cámara se vea bien, que se escuche bien, que todo esté el equipo de manera adecuada. Luego debemos coordinar el espacio en que vamos a desarrollar la defensa. Si fuera presencial, pues entonces tenemos que acomodarnos en un lugar en el que haya buena luz, ojalá que el fondo que tengamos atrás sea un color claro, todos estos detalles. Si nosotros vamos a realizar la defensa de manera virtual, y aquí les digo, bueno, si en el caso de algunas personas donde no tienen el equipo tecnológico o donde viven, la señal de internet no es la más adecuada, pueden hacerlo en los centros universitarios, ¿ok? Sin embargo, es importante tomar en cuenta que yo tengo que coordinar con anticipación el espacio con el centro universitario para que me den tanto el equipo como que me presten un aula para que yo pueda llevar a cabo mi defensa. Seguidamente, bueno, lo que les decía antes, que tenemos que preparar el equipo, que todo funcione bien, que la presentación, que el material de apoyo que estoy utilizando, todo lo demás. Realizar las pruebas correspondientes para el funcionamiento adecuado. Es necesario que nos conectemos 20 minutos antes de la hora que se nos indicó en que comenzaba la defensa para que volvamos a revisar y volvamos a corroborar que todo esté funcionando bien. Y aquí sí es importante aclararles que el no funcionamiento del equipo multimedia no es una razón por la cual se le vaya a cancelar la defensa, ya que entendemos que es algo que muchas veces no está en nuestras manos. Otras previsiones que tenemos que tomar en cuenta es que, bueno, necesitamos estudiar los contenidos y saber todos los detalles de lo que vamos a exponer, ¿verdad? Em, podemos contar con un lápiz para ir apuntando como anotaciones. Es importante que previo a la defensa ustedes se aseguren que si necesitan tomar agua, lo que sea, la tengan a su mano. Elegir la vestimenta, aquí quiero decirles que no hay como un reglamento de vestimenta, pero sí es importante que ustedes tomen en cuenta que esto es un acto académico. Entonces, por lo tanto, la vestimenta tiene que ser formal, ¿ok? Y eso es muy importante porque es un acto del cual ustedes van a defender una investigación que han hecho y que se les aprueba o no para una graduación. Entonces, sí es importante que la vestimenta sea formal. Igual si necesitan practicar como algunos ejercicios de respiración o algo para si se sienten como muy tensos o lo que sea, pues lo pueden hacer antes de la defensa. Aquí quiero comentarles que
así como puntos claves o aspectos claves que debemos tomar en cuenta cuando yo voy a elaborar la presentación para mi defensa. En cuanto a la modalidad tesis y seminario, es importante que incluyamos lo que es el tema, el problema, los objetivos, hacer como un esquema del marco teórico, como una explicación breve de los conceptos claves de nuestra investigación, el marco metodológico, que en esto es el paradigma, el enfoque, el tipo de investigación, los sujetos, las fuentes, las técnicas y los instrumentos, el análisis de resultados o los hallazgos y las conclusiones y recomendaciones. Eso sería como los puntos claves que deberían de ir en una presentación. En cuanto a modalidad proyecto, serían casi que los mismos. Ahí lo único que cambiaría es que en el marco metodológico iría como solamente lo que es sujetos y técnicas e instrumentos. Deberíamos de poner el análisis del resultado del proceso diagnóstico que hicimos, el diseño y la implementación de la propuesta, colocar un ejemplo de la propuesta y las conclusiones y recomendaciones. Pero estos serían como lo que clave tenemos que incluir en nuestra presentación. Ahora bien, durante la defensa, esta consta de 4 momentos, ¿ok? Durante la defensa. El primer momento es cuando la persona estudiante o las personas estudiantes, en caso de seminario, llegan a exponer su trabajo final de graduación. Entonces, cuando es modalidad proyecto, constan de 40 minutos para hacer su exposición y cuando es tesis y seminario, de 30 minutos. Aquí más adelante vamos a ahondar como en el tema, pero sí es importante que tengamos claro que la presentación tiene que tener ideas para guiarse. O sea, que yo como estudiante no puedo llegar simplemente a leer mi presentación, sino que tengo que tener como ideas claves para guiarme y exponer cuál fue la experiencia que yo viví, pero no solamente leer y leer y leer. En cuanto a un segundo momento, es cuando pasamos a contestar las preguntas de las personas miembros del tribunal. En este caso, igual más adelante se les va a ahondar como en este punto. Aquí es importante que utilicemos nuestras propias palabras, que expliquemos nuestra propia experiencia vivida, porque a veces por acordarnos lo que dijo aquel autor o lo que decía en el marco teórico, a veces nos enredamos, entonces no, traten de decir las cosas con sus propias palabras, así como ustedes las entienden y explicar la experiencia que ustedes han vivido. En un tercer momento es cuando el tribunal se reúne para hacer la deliberación de la calificación y todavía en este punto de la defensa se pueden realizar observaciones al documento. ¿Ok? Porque puede ser que, por ejemplo, ustedes en la presentación hayan dado una conclusión que para el tribunal fue muy relevante, pero no está en el documento. Entonces, el tribunal puede pedir que se incluya esa conclusión en el trabajo final. Un ejemplo así. En este tercer momento, a la persona estudiante se le pide que abandone la sesión para que solamente queden los integrantes del tribunal. Al finalizar la deliberación, la persona directora de TFG le va a comunicar a la persona estudiante por medio de un correo electrónico, por medio de un WhatsApp o un mensaje telefónico para que se reincorpore a la sesión. A lo cual llegaríamos a un cuarto momento en el cual es donde se hace la declaración del grado académico y la lectura del acta final. La persona estudiante la persona encargada de carrera le envía a la persona estudiante un correo electrónico con la nota que se le asignó. Entonces, el estudiante tiene la obligación de responder a ver si acepta la calificación y que quede la evidencia por correo electrónico. ¿Qué pasa después de que hacemos esta defensa? Ok, lo que pasa después es, si tenemos observaciones del tribunal examinador, de los integrantes, entonces debo coordinar con mi persona directora para realizar los cambios necesarios en el documento. Ya una vez que yo haga los cambios, se envía el documento a la persona directora de TFG y la persona directora pues se encarga de revisar que todos los cambios estén tal cual el tribunal lo pidió. Y una vez que la persona directora de la aprobación, entonces la persona estudiante tiene que enviar a la persona encargada de carrera el trabajo final
en el informe final en versión PDF, la sesión de derechos y el acta debidamente firmado en forma física a la persona encargada. Esto, si ustedes no pueden, si viven muy largo, digamos, y no pueden ir como físicamente a dejar el documento, lo pueden hacer por medio del correo interno de los centros universitarios. Y sí es importante aquí que tomen en cuenta que tienen 5 días hábiles para hacer este trámite. Ahora, con respecto a los instrumentos de evaluación, quiero mostrarles cuáles son los instrumentos que se utilizan para la evaluación. A ver, acá. Acá. Esta es la hoja que se utiliza para evaluar la defensa oral y pública en la Escuela de Ciencias de la Educación. Aquí hay un instrumento para la persona directora y hay otro instrumento para las personas asesoras y el representante de comisión. Aquí se coloca como el nombre del estudiante, la cédula, la modalidad y el título del trabajo final de graduación. ¿Cuál es la diferencia entre la hoja que tienen las personas directoras y las personas asesoras? Bueno, la única diferencia es que para las personas directoras se agrega este 30% que ustedes ven aquí, que es donde la persona directora va a indicar si usted siguió instrucciones, si usted cumplió con el cronograma que se le entregó, si usted cumplió con la entrega de cada uno de los informes de los avances en forma y en fondo, todo esto. Entonces, la única diferencia del otro instrumento es que este 30% no está, porque eso solo lo revisa la persona directora de TFG. Con respecto a los otros indicadores, es exactamente lo mismo. En cuanto a informes, se revisa su estructura, que todo esté consistente, se revisa la redacción del documento, que la información que se esté o los resultados o los datos que se estén dando sean suficientes para comprender el desarrollo de la investigación, que la consistencia interna, o sea, que cada uno de los apartados, que el marco teórico, marco metodológico, planteamiento del problema, todo calce perfectamente. Coherencia externa quiere decir que lo que está en el documento es lo mismo que yo como estudiante vine a exponer, o sea que hay consistencia entre las dos cosas. La validez de la información que usted viene a exponer, la rigurosidad de la calidad científica, la relevancia de los hallazgos que usted expuso. En cuanto a la ética, si usted entregó el informe, el consentimiento de informe de informado, el consentimiento de uso de imagen, si hizo todo de la manera ética como se hace una investigación. Y el otro 20% sería para la defensa oral y pública. ¿Ok? Que aquí lo que se califica es el dominio del conocimiento, o sea, que usted refleje el conocimiento en cuanto a lo que está explicando, que evidencie coherencia en la estructura de la exposición, o sea, que haya una consistencia entre el título, pregunta, problema, objetivos, que cada apartado sea consistente, que usted presente los resultados a la luz de la teoría, o sea, que usted los exponga y los discuta a la luz de su marco teórico, que haya impacto y relevancia en los conocimientos que usted está exponiendo, que tenga una capacidad comunicativa, o sea, que muestre una actitud de recibir las críticas que le dan, que argumente las cosas y que se vea el conocimiento en su argumentación, todas estas cosas, y el uso del recurso, que es que use el tiempo bien, que el recurso, digamos, la presentación que usted realice sea la adecuada, todo esto. Al final, esto obviamente da un 100%. Entonces, ese sería el instrumento. ¿Qué pasa entonces con ese instrumento? Al final, obviamente, se da una calificación de acuerdo con el Reglamento General Estudiantil. Si usted obtiene un rango de evaluación entre 10 y 9 y que este voto sea unánime, entonces usted puede optar por aprobado con distinción. Si su calificación está entre el rango de 10 y 8, puede optar por un aprobado.
Y si su calificación es de 7.9 o menos, sería reprobado. ¿Ok? Este sería entonces como en cuanto a la evaluación del trabajo final de graduación. Ok, ahorita pasaríamos a realizar una actividad. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta el momento. Bueno, Sí, en el chat no hay ninguna. No sé si alguno tiene alguna y quiere abrir el micrófono o tal vez levantar la manita para darle la palabra. Adelante, Shirley. sí, es que en el documento, bueno, buenas tardes, ¿verdad? Muchas gracias por el Buenas taller tardes. primero. Es que tengo entendido, ¿verdad? Que la opción es presencial y virtual, pero hay un momento en donde los señores del tribunal, la directora y todas esas personas que nos acompañan tienen que firmar. ¿Cómo se hace cuando es virtual? Vieras que ahora se tomó la decisión de que esa acta la firma el encargado de carrera por todos los representantes. O sea, el acta oficial que llevan al registro va firmada por el encargado de la carrera. Y no es un papel que se nos entrega a nosotros, eso quedaría dentro de la misma escuela, se efectúa y ya. Recordemos que el acta, el encargado la envía al registro para que posteriormente ustedes realicen su trámite para la graduación. En el caso de ustedes, les mandan un documento para que ustedes indiquen si están de acuerdo o no con la calificación, pero el acta original o oficial es la que la encargada de carrera posteriormente envía al registro para el trámite suyo para graduación. No sé si Mari quería Perdón. agregar algo más. Ajá. Chile, perdón, es tu nombre, ¿verdad? Ujú. Ok, perfecto. Shirley, sí, correcto, como dice mi compañera, en el caso del acta, quien la firma es la persona encargada de carrera, pero tanto como lo indiqué antes, tanto el acta como la sesión de derechos se les envía a ustedes como estudiantes y ustedes deben de firmarlo de manera física y enviarlo ya sea por correo interno del centro educativo o ustedes mismos ir a dejar el documento a la A la a la carrera. institución. Ujú. Ujú. Sí, pero dentro de esos 5 días hábiles, o sea, yo me tengo que presentar al centro universitario. No sé hasta qué punto el centro universitario en serio lo vaya a entregar en esos 5 días hábiles. O sea, yo tengo que tener como un comprobante que lo hice dentro de esos límites de tiempo, pero nada me Sí, garantiza que el centro sí pueda entregarlo en esos 5 días. igualmente, digamos, deberías de entregarlo generalmente, a ver, generalmente lo que hacen los estudiantes es que, qué sé yo, defienden hoy y lo entregan mañana, porque entonces también vos tenés que contar que no, o sea, no esperar hasta el día 5 para mandar los documentos, sino mandar lo más pronto posible para que los documentos lleguen de manera adecuada. Igualmente, puedes pedir un comprobante y enviarle un correo a la persona encargada de carrera y decirle, aquí está mi comprobante, ya fui y dejé los documentos al centro universitario. Sí, es digamos, yo tengo los días martes libre, Ah, pero los otros días trabajo presencial en Guapiles incluso y en Heredia. ok. Entonces eso sí se me complica, ¿verdad? O sea, si es en martes o si no sábado lo dejo en el centro universitario, pero eso es lo que me tenía pensando, hasta qué punto después. Sí, ahí Este, lo puedes gestionar con la persona encargada de carrera en todo caso, pero sí, pues sí, el tiempo ya está establecido, ¿verdad? Ya eso no es algo que podamos modificar. Entonces, sí asegurarte que lo puedas entregar lo más pronto posible y como te digo, si necesitas pues pedir un comprobante, lo pides y envías a la persona encargada de carrera para que se dé cuenta que los documentos ya fueron entregados. Sí, un aspecto sí, bueno, importante. Ella dice que trabaja en Guapiles y en Heredia, digamos, no necesariamente tiene que dejar el acta o los documentos en el centro universitario al que usted pertenece. Si usted, digamos, defendió ayer y hoy viene Heredia, puede traer los documentos impresos y firmados al centro universitario de Heredia y hacer la solicitud del envío. No tiene que ser sí, pero específicamente en mi el horario en centro suyo. Heredia es de 7:30 a 4:30, ya va a estar cerrado. Igual en Guapi Sí. les voy de 9 de la mañana hasta las 5, ya van a estar cerrados. No me sirve Ah, esa ok, opción. era por si tenía la opción de que lo pudiera No, eso dejar me hubiera ahí. quedado perfecto. Ajá. Ujú. Y es No, que y firma digital no se permite. ¿usted tiene firma digital? Sí, yo sí tengo.
Ok, Creo que si también lo tuviera puede firma utilizar. digital, entonces lo puedes gestionar con la persona encargada porque se podría hacer por firma digital. Lo que pasa es que, a ver, lo piden así físicamente porque no todos los La estudiantes mayoría no tienen tiene. firma digital. Entonces, Claro. si tuvieras, pues obviamente lo gestionas con la persona encargada de carrera y pues sí, lo envías con firma digital. No, perfecto, porque entonces lo puedo enviar firma digital y después incluso también puedo tratar de llegar a hacerlo también Correcto, presencial, ¿verdad? Físico. Mejor que sobre y no que Ajá. falte, pero por lo menos correcto, así me garantizo que sí llegó definitivamente en el tiempo por exacto, aquello. exacto, Claro. perfecto. Excelente. Con gusto. Ok, Aquí José Sanabria tenemos, pregunta, ajá, si la sesión sería exclusivamente por Teams. sí, correcto. En realidad Ok. ese es el que se utiliza. La otra, Jorge Esteban Montero dice, hola, buenas tardes. ¿La calificación para el seminario es la misma para todos los integrantes o es individual? Es la misma para todos los integrantes. Es la misma. Y la última que hay aquí es Erika Alfaro que dice que y si se hace con firma digital, que usted ya lo comentó con la otra compañera. Erika tenía la mano subida. No sé si quieres hacer otra consulta o es la que escribiste en el chat. No, Oh, ella no, hola, no ha hola. escrito. Sí, buenas tardes. Buenas Ajá. tardes. Sí, bueno, son dos consultas. La primera es relacionada con lo que habló las compañeras anteriormente. Cuando se ha expuesto todo ese documento, las señoras encargadas nos dicen lo que tenemos que corregir, ¿ya? Ese documento tiene que enviarse en físico, las correcciones, o tiene que ser virtual. No, Digo, en línea. Perdón. en línea. Yo antes lo indiqué, el informe final se manda en versión PDF a la persona encargada de carrera. Ujú. Ok, y en caso de que yo estoy en un seminario, en caso de que, por ejemplo, solo una compañera tenga firma digital y las demás no, entonces, Tendrían ¿cómo que hacerlo todas con firma física, porque no se física? puede una digital y las demás física. Y entonces hay que imprimir el documento y llevarlo al centro universitario. Correcto, Ujú. exactamente. Ah, Obviamente, si usted le queda cerca la universidad y puede ir a la sede central, pues puede hacerlo. Pero si le queda muy largo, la opción que le damos es que sea por por correo interno del centro educativo. me dice sede central es Sabanilla o San Correcto, José. exactamente, ¿saben? Ya. Bueno, la otra consulta es, yo soy una persona con una deficiencia auditiva. Yo utilizo este audífono, el aparatito, ¿verdad? ¿Esto se le informa a las señoras antes, unos días antes o el mismo día, para que no haya malos entendidos? Eso es importante que lo converses con tu persona directora de TFG para que ella se lo transmita a la persona encargada de carrera y ella pues realice todas las gestiones que correspondan para que puedas realizar tu defensa como debe ser. Sí, o sea, yo sí escucho, ¿verdad? Ajá. Pero el que no me gustaría, sinceramente se los digo, es que me empiecen a hablar como si yo fuera tontita o como Ujú. si estoy hablando con un extraterrestre, porque me ha pasado, ¿verdad? Entonces es muy desagradable. Solo que tiene que ser pues despacio, ¿verdad? Tampoco así como tortuguita, no, pero sí, pues que ellas comprendan la situación y que, ¿cómo se llama? Que no me empiecen a hablar así como si yo fuera de Marte. De acuerdo, sí, por eso te indico, lo puedes conversar con tu persona directora de TFG y que ella lo coordine con la persona encargada para que la defensa se lleve a cabo de la manera que te sientas más cómoda Ah, posible. Ujú. está Mari, bien. la última dice que si le puede repetir, por favor, cuáles son los documentos que tienen que firmar. Es la sesión de derechos, el acta y nada más, y entregar el informe final. Pero la que firman es sesión de derechos y acta. El acto. Ok, vamos a realizar una actividad para darle pase a mi compañero para que pueda exponer el aspecto, el punto que sigue o la parte que sigue. Entonces, les agradezco, por favor, si pueden tener sus dispositivos móviles a mano y vamos a realizar una actividad.
Entonces, por favor, ingresan con su dispositivo móvil a www.kahoot.it. Ahí les va a pedir un número y por favor colocan 260.1898. Es una actividad de falso y verdadero. Entonces les van a aparecer una serie de indicaciones y ustedes solamente deben indicar o deben responder si es falso o verdadero la indicación que se le está dando. Entonces damos un chancecito para que se conecte. Disculpen, buenas. Ajá, sí. No me conecto porque no sé. Solo tienes que poner en tu buscador www.kahoot.it. En la computadora. Sí, lo puedes hacer en la computadora, lo puedes hacer en tu dispositivo móvil, donde en cualquiera de los dos está bien. En la computadora, ¿cómo sería? Perdón, ¿me pueden repetir? Pones www.kahoot, KAHOOT.it. Igual se está proyectando la pantalla, entonces igual lo puedes ver aquí en la pantalla cómo se escribe. Es Y que ahí te va a pedir un número de teléfono, perdón, un número de PIN y es 260.1898. Hola, disculpe, me dice que ya alcanzó el límite de jugadores. Ah, ok. Ok. Voy a empezarlo entonces. Los demás, igual si gustan, pueden ir contestando por el chat. Y la primera indicación sería, el propósito de una defensa es evaluar al estudiante en aspectos correspondientes a la modalidad de TFG. ¿Es eso verdadero o falso? Ok. La respuesta correcta. Ajá, es verdadero. Ese es el propósito, como lo indicamos antes, del trabajo final de graduación, es que el estudiante defienda su investigación de acuerdo a la modalidad que haya seleccionado. Vamos con la siguiente indicador. Es requisito indispensable usar una PPT en la presentación de la defensa oral y pública. Correcto, esto es verdadero. La presentación obviamente es el apoyo, el material de apoyo que ustedes tienen para, pues obviamente, colocar toda la información de la investigación que ustedes llevaron a cabo. Como se los indiqué anteriormente, igual ahora mis compañeros van a ahondar como en ese punto, tienen que ser como ideas claves. Por favor, no pongan la presentación cargada de texto ni de imágenes para esto. Pequeña observación. Cuando hablamos de un PPT, no necesariamente tiene que ser un PowerPoint. Puede ser, recuerden que hoy día tenemos diferentes medios de presentación, entonces para que no piensen que solo es PowerPoint, pero sí es necesario utilizar un recurso, porque recuerden que en los instrumentos de evaluación de su defensa hay un rubro en particular relacionado con los recursos para la presentación. Entonces, el software que ustedes quieran utilizar es el que se adapta a sus necesidades y el que mejor ustedes conocen. Hay algunos que conocen mejor PowerPoint, hay otros que conocen mejor Genially, por decirles algo, pero sí es súper necesario usar un material de apoyo. Muchas gracias, Warner. La siguiente enunciado.
Vamos a ver. El siguiente enunciado dice, antes de la defensa oral y pública, debo practicar la presentación con la persona directora de TFG. ¿Es esto verdadero o falso? Verdadero, correcto. Esto es importante porque a ver, creo que todos cuando nos preparamos para una exposición, es importante que la persona directora de TFG lo guíe y les diga, mira, sí es importante que expongas esto o esto mejor solo como, a ver, como por encimita, como lo básico, sí es importante que profundices en el análisis de resultados, entonces sí es necesario que tengan esta guía. Igual en el asunto del tiempo, que les diga, no, están durando mucho, tienen que durar menos. Es importante que tengan como esta guía de la persona directora. Vamos con la siguiente pregunta. El tribunal examinador es presidido por la persona representante de la Comisión de Trabajo Final de Graduación. ¿Verdadero o falso? Esto es falso en realidad. Como les explicó mi compañera Silvia al principio, la persona que preside la defensa es la persona encargada de carrera. Es la persona quien se encarga de leer el acta, de darle la palabra a las personas integrantes, de darle la palabra a la persona estudiante. O sea, quien dirige todo el acto de la defensa es la persona encargada de carrera. Vamos con la siguiente. Dice, no existe un protocolo de vestimenta para la defensa oral y pública, únicamente se debe asistir con vestimenta formal. ¿Es eso verdadero o falso? Efectivamente, esto es verdadero. Como les indiqué anteriormente, no tiene un protocolo para la vestimenta, pero sí tenemos que tener una vestimenta formal. Ok, voy a darle espacio, gracias por participar en la actividad. Voy a darle espacio a mi compañero Warner para que les explique la segunda parte. Hola, hola, buenas tardes todavía. ¿Están por ahí? No veo a nadie, solo me veo yo. Aquí estamos. Sí, Perfecto. buenas noches. Bueno, compañeras, compañeros, si son tan amables y podemos encender la cámara, quienes puedan, yo les agradecería montones para empezar esta segunda parte. Y para quienes puedan encender la cámara y nos den el permiso, vamos a tomar una fotografía también para nuestros registros. Somos bastantes, no sé cómo aquí está, galería de gran tamaño. Y me alegra mucho que hayan decidido participar en esta actividad para el Centro de Investigaciones en Educación y para la Escuela de Educación. De verdad que es un gusto que ustedes nos puedan acompañar y tal vez Maricruz nos ayuda con una fotografía por ahí. Bueno, vean, esto es parte de lo que tenemos que hacer en una defensa de TFG, ya sea modalidad proyecto, ya sea modalidad tesis. Siempre tenemos que tener la cámara encendida. Yo no sé si de repente mi dispersión no me permitió escuchar eso que lo dijeron Silvia y Maricruz, pero si les corresponde hacerlo de manera remota o virtual, como también se denomina,
es fundamental y es necesario que la persona estudiante tenga la cámara de su computadora encendida. Entonces, es estrictamente necesario que logremos encontrar un lugar donde podamos estar tranquilos, tranquilas, donde podamos tener una buena conexión, porque esto que estamos haciendo, vernos, es lo que también va a hacer el tribunal cuando ustedes vayan a ese proceso. Entonces, de repente, es importantísimo, repito, que ustedes puedan encontrar un lugar, puedan también verificar que su cámara, si van a usar el celular, que no sería lo ideal, sino la computadora, o la computadora pues tenga el software actualizado. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí hoy me salió en la mañana un mensajillo de que el Microsoft Teams ya se tenía que actualizar. Y entonces imagínense si eso de repente me sucede cuando voy a hacer una presentación. Bueno, muchísimas gracias. Muy amables, pueden apagar la cámara. Y les voy a contar algunos tips. No son como obligatorios, son como apenas unas sugerencias para que ustedes puedan considerarlas a la hora de que tengan que hacer su presentación. Y por favor me van a levantar la mano quienes ya están listos para la defensa en las próximas semanas para ver cómo estamos. ¿Cuántos levantan la mano? Nadie va para defensa. Ok, bueno, pues cuando les corresponde la defensa, ya tenemos una, la compañera Roxana María. Bueno, Roxana, espero que estos tips les funcionen y de igual manera para todos los demás y todas las demás, pues entonces que podamos aprovecharlo. Por favor, me confirman si se ve la presentación. Sí se ve bien, Werner. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a comunicar en la defensa de un TFG? Compañeras y compañeros, la compañera Maricruz les mencionó algunos elementos que ustedes pueden considerar a la hora de presentar su trabajo final de graduación. En ese sentido, la idea de esta segunda parte es que podamos dar algunos tips para cuando ustedes hagan su presentación, ya sea que les corresponda de manera presencial o que les corresponda de manera virtual. Pero siempre va a tener como un mismo formato, porque siempre van a tener que utilizar algún apoyo, un medio de apoyo, llámese una presentación en PowerPoint, llámese una presentación en Prezi, una presentación en Genially, en Canva, en el software que ustedes de repente consideren que es el que ustedes mejor dominan. No se pongan a experimentar para cuando van a hacer su defensa de TFG en software que no conocen, porque la ley de Murphy siempre nos la aplica. ¿Verdad? Entonces, si yo conozco y manejo súper bien PowerPoint, pues entonces uso PowerPoint. Si yo soy un experta en Prezi, pues entonces uso Prezi. Pero usen entonces el que ustedes consideren. Y cuando ya lo seleccionan, ¿qué van a hacer en su presentación? Bueno, recuerden que tenemos cuántos minutos, a ver si se acuerdan y le pusieron atención a las compañeras. ¿Cuántos minutos tenemos para presentar nuestra investigación? 30 minutos si es seminario, tesis, y 40 minutos si es proyecto. Maricruz nos confirma. Correcto, así es. Perfecto. Entonces tenemos un tiempo limitado. Y ustedes saben que cuando uno se pone a hablar, a veces habla más de repente de lo que uno esperaría. Y vieran que uno dice, uy, es que a mí me cuesta mucho hablar y cuando estoy entonces en la defensa de la tesis, no sé si más bien voy a durar los 30 minutos. Vieran que el tiempo se va volando se va. En ese sentido, ustedes tienen entonces que tener claro lo que van a ir a presentar. Algunas sugerencias, una diapositiva de introducción. Ahorita vamos a ver que de repente puede tener una diapositiva para presentar cuáles fueron esos antecedentes de nuestra investigación. Otra para hablar sobre los objetivos y el problema. Y esto es fundamental porque con eso yo le voy a decir a las personas de la comisión, vean,
hacia este norte yo quiero seguir. Una diapositiva para el marco teórico, otra para el apartado metodológico. Y aquí una pequeña sugerencia de 8 a 10 diapositivas para presentar los resultados y también para presentar el proyecto cuando son investigaciones cuyo TFG es un proyecto. Y también para las conclusiones y las recomendaciones, 2 diapositivas. Puntos fundamentales cuando vamos a presentar, entonces creo que aquí está. La portada. La portada siempre es importante que nosotros podamos posicionar de manera clara cuál es el título de mi TFG. Señalar cuál es el programa al cual yo me adscribo y por supuesto mi nombre. Por ahí me ayuda Mari apagando los micrófonos que se abren, si son tan amables. María José, ahorita vemos las preguntas. Entonces, la portada es fundamental porque yo entonces voy a decirle a la gente que me está escuchando, que me está viendo, este es el tema. Y de repente, cuando yo ya presento cuál es mi tema de trabajo final de graduación, pues entonces puedo introducir una pequeña contextualización, una pequeña discusión sobre qué es lo que voy a hacer para dar paso, por ejemplo, a cuál es el problema. Recuerden que nosotros tenemos tiempo limitado. Entonces, no es necesario que nosotros hagamos grandes explicaciones de absolutamente todo, porque recuerden que las personas que nos están escuchando ya leyeron nuestro trabajo, ya conocen nuestro trabajo. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es remarcar puntos fundamentales que nosotros queremos que la gente tenga claro. ¿Cuál puede ser un punto fundamental? El problema. Y el problema, presentar la pregunta, problema que yo estoy desarrollando en mi trabajo final de graduación. Adicional, tengo que presentar, o les recomendamos presentar los objetivos. ¿Y por qué copiar? Prácticamente copiar y pegar los objetivos. Porque es fundamental que las personas que me están escuchando sepan cuáles son los elementos que guiaron mi investigación. Recuerden que ustedes ya están presentando un producto académico, están dando a conocer los resultados de un proceso investigativo. Ustedes ya generaron conocimiento científico porque siguieron una serie de pasos en conjunto con su director o directora y los lectores para poder llegar a esos resultados. Entonces, ¿cómo llegué a esos resultados? Bueno, a través de los objetivos, y por eso es fundamental. Nótese entonces que presentar los objetivos es un elemento fundamental. Antecedentes, sugerencias. No presenten de repente el montón de textos de antecedentes. Si ustedes de repente hicieron antecedentes nacionales o internacionales, pues entonces hagan de repente 2. En este caso yo lo estructuré, bueno, la presentación de un estudiante que yo dirigí, la tomé con el permiso de él, y él hizo antecedentes temáticos, pero también hay TFGs, perdón, que hacen antecedentes geográficos, es decir, antecedentes nacionales y antecedentes internacionales. Entonces, de repente podríamos tener como 2 cuadritos, si son nacionales, si son internacionales, y poner el nombre de los autores. Pero nada más, no carguen de más texto su presentación. ¿Por qué? Porque en este punto ustedes tienen que saber cuáles son los antecedentes de su investigación. Y aquí es un punto importante, no es que yo voy a memorizar el trabajo entero, pero yo tengo que tener claro cuáles fueron los referentes bajo los cuales yo guié mi investigación. Y en este caso, entonces, lo que hago es que si son antecedentes temáticos, pues menciono que Müller, Volante, Grau, Preis en el 2014 hablaron sobre la importancia del desarrollo de las habilidades en la formación del liderazgo, etcétera, etcétera. Si son antecedentes geográficos, entonces de repente puedo decir que a nivel internacional, en la búsqueda de información encontré alrededor de 8 o 10 referencias que todas se relacionan con, y ahí voy enumerándolos. Pero no llenen su presentación de un montón de texto. Traten de hacer la presentación lo más agradable a nivel de estética visual. Esto mismo aplica también, por ejemplo, para el marco teórico. Pongan ustedes los conceptos claves que ustedes van a desarrollar en su presentación
y con los conceptos claves, de repente pongan algunas palabras que ustedes necesitan para explicar esos conceptos claves. Pero repito, no pongan un montón de texto, porque no tiene mucho sentido ponerse a leer una presentación. De hecho, no corresponde leer una presentación, porque entonces ustedes van a generar una idea de que no están preparados para poder presentar su trabajo. Presentando conceptos claves y explicándolos en ese tanto, entonces vamos a demostrar que yo estoy empoderado, que yo estoy empoderada con mi presentación. Una diapositiva también para metodología, y ahí voy a seleccionar los elementos claves que yo quiero transmitir a nivel metodológico. Esto es fundamental en un proceso de investigación, porque entonces yo le doy solidez, le doy carácter científico a mis resultados, que son los que voy a pasar a presentar. Pero traten entonces de ser muy puntual a la hora de presentar los elementos metodológicos. No llenen de presentación. Y ustedes vean que aquí las únicas figuritas que yo utilicé fue un poco para, utilicen lo que el estudiante utilizó para comunicar, fueron en el marco teórico. Vean que en las demás diapositivas no necesariamente hay figuras o animaciones. Esto es un elemento que yo tengo que sopesar también para que no sea más bien la animación algo que me genere ruido o que distraiga a la persona que está viendo mi defensa de tesis. Los resultados. Es importante, si ustedes tienen algún tipo de figuras en los resultados, que presenten estas figuras y que con base en la presentación de las figuras ustedes lo puedan explicar de manera oral. No necesitan de repente que la figura y a la par pongo un montón de texto para explicar la figura. Más bien eso, repito, generaría como cierta duda de si usted realmente está empoderado o está empoderada en su presentación. Mientras que si yo coloco la figura y yo logro explicarla, pues entonces doy a entender que realmente conozco mi trabajo. Pero esto no quiere decir que yo no pueda usar texto. También yo puedo usar texto, pero tengo que ser muy comedido a la hora de utilizar texto para ir a los puntos fundamentales. Necesidad de liderazgo transformacional, y empiezo a hablar sobre los resultados que encontré en relación a eso. Carencia de colaboración, y empiezo a hablar sobre ese tema. Entonces yo tengo frases fuerza o ideas fuerza sobre las cuales yo voy a conversar al jurado, al tribunal, cuáles son esos resultados que yo estoy encontrando. Si su TFG es un proyecto, pues también contextualicen cuál es la propuesta, dónde desarrollaron. Ahora sí, introduzcan. Para uno como parte de un tribunal es súper interesante saber dónde el estudiante fue a desarrollar su propuesta, porque entonces hay uno y se los digo yo desde la perspectiva, cuando me corresponde ser jurado, a mí me interesa saber cómo el estudiante logró insertarse en esa comunidad educativa y de repente desarrollar su proyecto. ¿Y cuál fue el impacto que realmente para esa comunidad le generó el proyecto que usted en la universidad hizo? Esto es fundamental, centrarse en la propuesta. Para uno como miembro de un jurado le genera más bien mucha alegría y le genera más bien mucha atracción para poderle, para prestar más atención a la hora que el estudiante está presentando su defensa. Contarles siempre sobre el proyecto, pero repito, elementos claves, imágenes claves que ustedes consideren que son fundamental o que son fuerza para dar a conocer la idea que ustedes quieren. Conversen sobre su proyecto, díganle al jurado qué hicieron, hasta dónde llegaron. Las personas que hacen tesis, pues es una investigación un poco más tradicional, entonces pues le dan más énfasis a los resultados. Pero si usted está haciendo un proyecto, déle más énfasis al proyecto, porque ahí es donde yo entonces estoy generando un cambio, estoy generando una incidencia en una comunidad particular. Entonces cuéntenle a su tribunal, cuando a ustedes les corresponda, qué fue lo que ustedes hicieron a la hora de plantear su proyecto. Esta es la riqueza, por lo menos, de un TFG bajo la modalidad de proyecto. Y posteriormente vamos a las conclusiones. Vean que no quiere decir que yo no pueda usar texto. Pongo texto, pero pongo, repito, ideas fuerza. De la misma manera van a ser las recomendaciones a la hora de que yo ya vaya terminando mi proceso
formal de defensa. Y esta es una de las, uno de los temas que queríamos mencionar a la hora que ustedes van a hacer una presentación de un trabajo final de graduación. Vean que entonces, y ahora más adelante lo vamos a retomar con las compañeras, tips para hacer las presentaciones a nivel estético, a nivel visual, pero vean que el ejemplo que estamos utilizando acá no sobrecarga la presentación, en este caso era un PowerPoint, no sobrecarga la presentación y me permite con ideas fuerza, con palabras claves, con imágenes, hacer una muy buena pues defensa de mi proceso de investigación. Y quisiera saber si tienen alguna inquietud, alguna duda hasta acá. En el chat hay una y de José Sanabria y nos pregunta si la presentación debe llevar los logos de la UNED. En este caso yo le indico que si no en todas, en la mayoría de carreras se les facilita una plantilla para que ellos monten su presentación y trae los logos ya incluidos. Perfecto. Que es una de las posibilidades que ellos pueden tener. No sé si alguien más tiene consultas, porque en el chat solamente esa pregunta. Que levanten la manita para darle la palabra. No, ninguna. Sí, Okay. Shirley tiene una. Adelante, Shirley. Sí, pero entonces hay que hablar entonces con la escuela, porque si tienen la plantilla va a ser obligatorio usar la de ellos. Por lo general se utiliza la de ellos. Cada carrera le facilita a usted y a la directora una plantilla para que monte su presentación. Igualmente ahí aclarar que no es obligatorio, ¿verdad? O sea, no es obligatorio que tengan que usar los logos ni la plantilla ni nada, eso no es obligatorio. Pueden consultar con la persona en carrera si la carrera tiene una plantilla que les facilite, pero no es obligatorio. Lo que es obligatorio es usar un recurso audiovisual. Correcto. Correcto. Ok, perfecto. Si no tenemos dudas, quisiera que viéramos el siguiente video y que ustedes le presten bastante atención al video en la forma en la que habla la persona, la forma en que se expresa la persona, en sus gestos, en su posición, y más adelante, cuando termine el video, lo conversamos. Por favor, me van a indicar si lo escuchan. ¿Escuchaban? Sí, sí se escucha bien. Sí, la música sí. Perfecto, entonces prestamos atención. Uy, vamos de nuevo. En el año 2006, con 33 años, yo estaba viviendo en China y aprovechando que vine de vacaciones a España, fui a ver a mi abuela, la abuela Montserrat, a su casa en Sant Pol de Mar, sin saber que ese día iba a cambiar mi vida. Al llegar a su casa, mi abuela me ofreció café, me dijo que me sentara en el sofá. Ella se sentó a mi lado, en ese sofá cómodo de tela marrón, con una vista espectacular. Era verano, había gente bañándose, barcos navegando, una vista privilegiada. Mi abuela tenía 98 años, el pelo totalmente blanco, pero si hubierais estado allí y lo hubierais mirado a los ojos, habríais visto que estaban llenos de vida. Eso sí, estaba un poquito sorda. Y yo le dije, abuela, voy a ir a vivir a Dubái. Y ella, sentada en la punta del sofá con el bastón en la mano, con la mirada perdida, como si no hubiera oído nada de lo que le acababa de decir, me dijo, David, ¿ves ese barco? Está navegando hacia este puerto. Y yo pensé, ostras, mi abuela está pachucha, pachucha. Yo le estoy hablando de que me voy a vivir a Dubái y ella me habla de los barcos. Pero entonces me dijo, David, ¿tú hacia qué puerto navegas?
En la vida está muy bien hacer muchas cosas. Ir a Dubái, ir a China. Pero hay que hacer las cosas importantes. Hay que marcarse un rumbo y navegar hacia un puerto. Yo tengo 98 años, me dijo, y te puedo asegurar que la vida pasa volando. Esa pregunta de mi abuela, ¿hacia qué puerto estás navegando?, me dejó un poquito descolocado. Y a partir de ese momento empecé a plantearme qué quería realmente hacer en la vida. Hoy puedo decir orgulloso que estoy viviendo en Sant Pol de Mar, mi pueblo natal donde vivía mi abuela, que tengo 3 niñas, 3 hijas maravillosas, dan muchísima guerra, pero son maravillosas, y que estoy trabajando de algo que me gusta, de algo que me apasiona, que es dar formación. Y la pregunta de mi abuela sigue resonando en mi cabeza. ¿Hacia qué puerto estás navegando? Ok. Pregunta para todos y para todas. ¿Sobre qué se trataba la historia? No me dejen solo. Están todavía por ahí. Sí, aquí estamos. Ok, cuénteme a alguien. Ana María, Angélica, Anita, Bernardo, Byron, Carlos, Daniela, Eric, Erika. Hay un montón, somos 70 personas. ¿Sobre a dónde vamos? ¿Sobre a dónde vamos y a dónde iba él? A una nueva meta. Okay, una nueva meta. ¿Y quién le dio consejos? La abuela. Experimentado. Ok. Vean que este señor David nos transmitió una historia. Y yo creo que la historia fue bastante sencilla de entender, ¿cierto o no? No solo entendimos la historia, sino también la moraleja de la historia. Por lo menos yo creo que así fue. ¿O no? Sí, correcto. Yo creo que siempre hay que tener un rumbo, un objetivo para poder, con pequeñas metas para poder llegar hacia eso, porque no podemos guiarnos sobre la vida sin algo que nos motive, que algo que realmente busquemos esa vocación, ¿verdad? Ese motivo por el cual estamos acá y tenemos que cumplir para servir a la sociedad y no estar solamente, como dicen, divagando, ¿verdad? Claro, claro. Pero buenísimo, Ana María, muchísimas gracias. Y vean qué interesante esto, porque yo no traje el video para reflexionar sobre la historia, pero vean que ustedes entendieron la historia. O sea, este video no es para entender la historia, pero ustedes entendieron la historia. Este video les digo para qué los traje, para que vean cómo es una muy buena locución y un muy buen desarrollo de habilidades orales. ¿Cuántos de ustedes tienen habilidades orales? ¿Cuántos de ustedes ya están preparados para ir a hablar frente a 4 o 5 personas y defender realmente su proyecto, contando una historia? Porque cuando uno va a presentar una investigación, tiene que contar toda una gran historia, dividida por segmentos. La introducción, el marco teórico, el marco metodológico, etc. Pero tiene que contar una historia. Y esa historia tiene que entenderse. Y ustedes vean que entendieron al señor súper bien, porque tiene una facilidad a la hora de que nos transmitió una historia. Ustedes lo vieron, una expresión clara. Inclusive esto, cuando él decía un gran paisaje y movía sus manos. Yo no sé si a ustedes les pasa, ya han ido a alguna conferencia en Zoom, alguna conferencia de repente en Teams, y uno ve de repente, me voy a poner aquí, y uno ve como la persona aquí le ve apenas así como toda la cara. Vean dónde yo estoy sentado aquí en la parte en mi casa donde tengo la oficinita, y vean mi toma.
¿verdad? Es una toma que me permite mover las manos, es una toma que me permite que ustedes me vean de manera más completa y no una toma que si yo me hiciera acá, ustedes nada más pegado, aquí casi que estoy en la mesa con la computadora de frente y vean qué diferente. Si yo estuviera así y estoy moviendo las manos, nadie va a ver. Y probablemente no necesariamente les va a llamar la atención lo que yo estoy diciendo porque tengo una imagen muy estática. Entonces, ven qué interesante también la forma en la cual él nos cuenta una historia y la forma en la cual nosotros también estamos mirando a la persona para poder entender la historia, la forma en que él habló, los gestos que él utilizó. Y eso queríamos entonces también contarles. Yorleni, sí, díganos. Digamos, para la defensa es importante, bueno, no solo para la defensa, sino para toda parte de expresión, nuestro lenguaje corporal, cómo nos desarrollamos, cómo nos desenvolvemos, qué palabras correctas decir, cómo mover las manos, cómo agarrar ese público y ¿cómo diría? Cómo poderlo hipnotizar, llevarlo a la historia. Si ustedes inclusive están Yorleni de manera presencial, tener presencia escénica, moverse, no estar de repente en un lugar. Aquí es que estamos, pues obviamente de manera remota. No sé si todas las carreras, ahí me disculpan, si todas las carreras en la escuela tienen defensas remotas, por lo menos en las carreras que yo colaboro en informática, básicamente. La mayoría son, o todas son remotas, por lo menos todas las que yo he ido son remotas. Entonces uno tiene que también posicionarse sobre la imagen, de repente para poder dar esa presencia escénica. Y por eso cuando uno está presentando, como ustedes ven ahí en la diapositiva, uno tiene que tener una preparación exhaustiva. Mariclú les hablaba la necesidad de que ustedes se preparen con su director o su directora de TFG, porque ustedes tienen que conocer a fondo su TFG, practicar la presentación. Y yo inclusive cuando soy director de TFG le digo a mis estudiantes, graben, o sea, vayan, pongan su presentación, pongan si es en Teams, si es en Zoom, lo que quieran utilizar para grabar, pero grábense y después se ven, por lo menos una vez, aunque a veces no nos gusta, pero es necesario porque uno entonces puede darse cuenta si uno de repente está, por ejemplo, uno tiene un tic. Hay gente que tiene tic sin de repente pensarlo y entonces tiene palabras que de repente estamos repitiendo de manera continua o inclusive, por ejemplo, yo tengo yo no sé si ya ustedes lo vieron, tengo un problema con mis manos, ese es un tic que de repente me genera cuando yo estoy presentando. Yo estoy así, entonces trato en la medida de lo posible de siempre tener eso en mi cabeza para no estarlo haciendo. Pero esas son cosas que cuando uno tiene que hacer una defensa, pues entonces tiene que prepararse. Cuando tiene que hacer una presentación, tiene que prepararse para poder hacerla, pues obviamente de la mejor manera. Claridad y concisión. Vean que la historia nosotros la entendimos. Él tenía una idea de irse a Dubái, habló con la abuela le permitió reformular su idea, al final se quedó en ese pueblo de la Costa Brava española que es lindísimo, y entendimos la historia, una historia sencilla, no tan corta, pero con muchas ideas, fuerzas y con un montón de historias paralelas. Va a Dubái, que por ahí mencionó China, que por ahí mencionó la abuela, que los barcos, pero al final todos entendimos la moraleja. ¿Por qué? Porque había claridad y concisión, a pesar de que son múltiples cosas las que nos estaba contando. Ustedes en un TFG tienen que contar un montón de cosas, pero todas esas tienen que tener claridad y concisión, lenguaje natural. No traten de no leer la presentación y si van a leer, que sean solo los objetivos, para no equivocarse a la hora de contar, de explicar los objetivos. Evidentemente el control del tiempo, compañeras, compañeros, es fundamental el control del tiempo porque si no, pues se nos van los 30 minutos. Y veamos esta recomendación de un lenguaje natural y de fácil comprensión.
En algún momento de nuestra vida, no sé si en la escuela, en algún libro, en alguna serie de televisión, se metió en la cultura general que es necesario para parecer culto o inteligente hablar de una forma grandilocuente. Utilizar el extremo más profundo de la retórica para versarnos, parecer poetas. Y en realidad no vamos a conectar con la mayoría de nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque van a estar más concentrados en traducir lo que estás tratando de comunicar que en lo importante que es asimilar y comprender el mensaje en sí mismo. No la forma en la que transmites el mensaje, sino el mensaje en sí mismo. Este es uno de los principios más básicos. Lo fácil es hablar difícil, pero lo difícil es hablar de forma sencilla. En especial cuando tenemos que transmitir conocimientos técnicos. Lo vamos a transmitir de una forma técnica en muchas ocasiones, porque es lo fácil, pero te reto a que trates de transmitir ese lenguaje técnico y tedioso en algo mucho más sencillo. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Yo mismo como profe, a veces se me olvida y de repente, entonces empiezo a hablar de manera muy técnica, como dice este señor. Y entonces se nos olvida que de repente nosotros tenemos que tener este lenguaje natural, esta fácil comprensión a la hora de transmitir un mensaje, como creo que todos y todas entendimos el caso de la primera historia. Utilizó un lenguaje natural, utilizó una fácil comprensión y pudimos entender. O lo que él dice, lo fácil es hablar difícil, pero lo difícil es hablar fácil. Ustedes van a ser especialistas de su TFG, tienen que conocerlo de arriba para abajo, conviértanlo en algo sencillo para que entonces podamos realmente expresar nuestras en algún ideas. Momento de nuestra vida, no sé si en la escuela, en algún libro, en algunas... Otros elementos importantes que quiero compartirles. Lenguaje corporal, ya ustedes lo mencionaba también la compañera antes, y pues lo vuelvo a mencionar acá. Lenguaje corporal, y vean que acá de repente yo siempre trato, ahorita fue porque ya moví esto y ya vi que tengo el enfoque descuadrado, pero trato de que me quede de repente la cintura para arriba para poder utilizar este otro elemento. Y tampoco es porque voy a empezar a hacer así, no, ustedes tienen que hacer un uso comedido de su cuerpo. Las expresiones de su cara son fundamentales también. Su conocimiento también se expresa por los gestos que tenemos. Y en ese sentido es fundamental. Cuando yo estoy presentando, tener un lenguaje corporal, ver siempre a la cámara, de repente no estar hablando y veo para otro lado, o a veces a mí me pasa que cuando ya son mucho rato, empiezo a hacer esto, a moverme. Eso tampoco debería ser como lo mejor. Uno estando frente a la cámara, viendo a la cámara, teniendo claridad de lo que está hablando, usando un lenguaje corporal relativamente oportuno, de repente sin ser exagerado, uno da a conocer y da a entender también la idea. ¿Por qué? Porque el centro de atención soy yo, donde estoy explicando mi tema. La voz y la dicción. Hable con un volumen adecuado. Cuando ustedes quieran hacer una idea, remarquen esa idea. Ojo, como yo modulo un poco, remarquen esa idea. De repente yo estoy presentando unos resultados y digo, este resultado es importantísimo. ¿Por qué? Porque me ayuda a tal y tal cosa. Pero si yo siempre tengo un tono de voz muy similar, no digo que está mal, pero de repente a veces podemos perder la atención del espectador. Y por supuesto, tratar de manejar la ansiedad. No, hacer una defensa a todos nos da miedo, hasta uno mismo. A estas alturas hacer presentaciones da miedo, pero aquí el tema, compañeras y compañeros, es tratar de manejar la ansiedad. Un tip, por lo menos que yo uso, tengo mi agua. Cuando estoy con un poco de estrés, entonces lo que hago es tomar un poquito de agua y con eso hice una pausa. Las personas me están viendo, saben que aquí estoy, saben que estoy tomando agua, pero hice una pausa para yo bajar un poco también la intensidad. Y ese estrés, esa ansiedad.
este video de la gesticulación, que era lo que estábamos hablando. Gesticula, utiliza la comunicación no verbal. Lo peor que puedes hacer es ser el típico orador que sale aquí con los brazos cruzados y se pone a dictar su conferencia. O se pone de lado y coloca la mano en el bolsillo y empieza a hablar. En absoluto, las manos son un recurso vital e imprescindible, 100% necesario. Cuando tú te mueves y utilizas las manos, estás transmitiendo mucha información a tu audiencia, estás acompañando el mensaje. Pero ahora fíjate en este vídeo. Cada 2x3 subo las manos y las muevo por aquí, cosa que no es algo natural. Para hacer esto que estoy haciendo, cosa que hago a propósito, he de subir las manos cual tiranosaurio rex. Algo que no haría en la vida real. En la vida real, lo ideal es mantener las manos del pecho a la cintura, ni para abajo ni para arriba del pecho. ¿Por qué? Porque puede llegar a distraer. Lo ideal es tenerlo a la altura del tronco. Pero si yo las tengo a la altura del tronco, ¿qué sucede en este vídeo? No entra en el encuadre. Para que entre en el encuadre, he de subir un poquito las manos y utilizarlas, consiguiendo dos cosas. Si yo hablo de este modo todo el tiempo, tú estás viendo en realidad una imagen que solo mueve los labios únicamente. Entonces hay únicamente un pequeño foco que te mantiene la atención, que es mi boca moviéndose. Sin embargo, si yo de vez en cuando introduzco estos movimientos, tu ojo tiene mucha más acción. Y eso hace que vuelva a reconectar. Todo influye. Y lo mismo sucede al hablar en público. ¿Cuántos de nosotros pensamos en eso? Ven qué interesante entonces es a la hora de hacer presentaciones valorar este tema también de la forma en la cual nosotros estamos comunicándonos y una palabra que él usó, que yo les acabo de mencionar, el encuadre. ¿Verdad? No estar pegado a la cámara para que de repente entonces solo vean mi cámara, mi rostro y de repente entonces se concentren, mira, tiene una espinilla, uy, mira, está quedando calvo. No, el encuadre, pensemos en el encuadre. Y ya para ir terminando, compañeras, compañeros, disimular los errores. Nos podemos equivocar en una presentación. ¿Quién dice que no? Por supuesto que nos podemos equivocar. A todos nos pasa. De repente estoy leyendo y un dato, un número, y decía 45 y yo más bien dije 55. Pues entonces no pasa nada. No pasa nada, disimulen, nada más de repente, perdón, 45 y usted sigue hablando, pero a veces pasa que la gente o los estudiantes están en defensas donde se equivocan y se paralizan, se estresan, se disculpan. Lo peor que yo puedo hacer cuando cometo un error y estoy en mi defensa es parar y disculparme. No hagan eso. ¿Por qué? Porque entonces la atención se va a concentrar en el error y ahí, en el error, la persona que de repente los está escuchando a ustedes dice, mira, voy a agarrar y voy a hacerle una pregunta sobre eso. Entonces, si ustedes se equivocan, que puede uno equivocarse por de repente mencionando algún dato que no era tal cual estaba ahí, pero que usted puede automáticamente decir, perdón, era 45, y usted sigue, o de repente se le enreda la lengua también, pues no pasa nada. Repito, uno sigue, disimular los errores. Las pausas, como ya les mencioné, mi pausa, por ejemplo, siempre es tomar agua, hago una pausa, bajo el nivel y con eso entonces me ayuda nuevamente a seguir presentando. Y la tecnología como apoyo. En ese sentido fundamental que ustedes conozcan el software. Ya lo había hablado al inicio. Si ustedes no saben usar Genially, ¿para qué se van a poner a hacer su defensa de TFG en Genially? Si saben usar PowerPoint, usen PowerPoint. Usen la tecnología que ustedes conozcan porque ustedes son los protagonistas de este proceso. ¿Cómo utilizar el lenguaje corporal para transmitir autoridad en una presentación? Hay muchísimas maneras, pero vamos con algunos consejos que te van a dar resultados. Lo primero, la posición erguida. Trata de evitar el famoso cadereo, las manos juntas, cómo juegas con las manos, evita estos desplazamientos. No, esto demuestra inseguridad, nerviosismo y falta de control. Cuando una persona tiene la autoridad, ¡pum!, está erguida. Espalda recta, los hombros controlados, con intensidad. El cuerpo no está relajado. Está tenso, ¿por qué? Porque está siendo la autoridad y marcando. Según una persona con autoridad jamás te mira fuera de tus ojos. Siempre proyecta la mirada porque no tiene miedo
a desviarla. Y luego veremos posturas que a veces son cerradas, sí, las manos aquí juntas, posicionadas de este modo, y no hay problema porque el objetivo no es conectar contigo, es marcarte cierta autoridad. Como habrás visto en otros vídeos de mi perfil, hablo mucho de la necesidad de abrir las manos. Sí, porque esto estamos hablando de una autoridad controlada, una autoridad que estamos marcando pero abrazando nuestra audiencia. La autoridad de la que hablo es de esta autoridad firme. Por tanto, como todo en la vida, lo importante es el equilibrio. Ponerte erguido, abrir las manos, mirar a los ojos, transmitir seguridad y de este modo conectarás con tu público. Para profundizar en estos temas, échale un vistazo a las formaciones que tienes en cómo utilizar el lenguaje corporal. Sí, perfecto. Y vamos a la última parte. Cuando ya terminamos de exponer, compañeras y compañeros, ahora viene la sesión de preguntas. La sesión de preguntas no hay que verla como un ataque para uno como persona investigadora, como estudiante investigador. Todo lo contrario, son dudas que de repente le generaron a las personas que me escucharon a la hora de que yo generé mi exposición, o de repente pueden ser recomendaciones de mejora que yo tengo que aprender a aceptarlas. Todo producto, compañeras y compañeros, todo producto científico siempre es mejorable. Si yo entrego mi TFG y yo digo, puches, ya, aquí lo tengo listo, ya salí de esto, pero resulta que se lo dan a leer a otra persona y esa otra persona le encontró oportunidades de mejora. ¿Por qué? Porque todos los productos tienen oportunidades de mejora. Entonces, la parte de preguntas pueden ser dudas que ustedes como conocedores de su materia las pueden aclarar porque ustedes son los que pasaron un año, algunos más investigando, pero otros pueden ser comentarios para mejorar mi trabajo final, que también tenemos que aprender a recibirlas y no tomárselas como algo personal. ¿Cómo evitar recibir críticas de una manera personal? ¡Wow! Este es un tema durísimo. Pero ¿qué sucede? Cuando uno quiere mejorar y quiere crecer, sí o sí se va a tener que enfrentar a estas críticas. Es más, las tienes que buscar. Pero hay una parte de ti que es el ego que va a estar siendo atacado. ¿Por qué? Porque todos queremos ser perfectos. Y ojo que a mí me pasa. Durante una época de mi vida, cada vez que alguien me hacía una crítica, me encendía. Hasta que empecé a entender una cuestión muy sencilla. Oye, cada vez que alguien me ha dicho algo, me ha dado rabia, pero luego he tratado de solucionarlo y me ha ido mejor. Quizá aquí haya un patrón. Entonces, cuando uno recibe una crítica, la asume de una manera positiva y pone acción, ve que el resultado es bueno, se da cuenta de que esto es una rueda fantástica. Por tanto, el feedback lo tienes que recibir de una manera abierta. Ojo que también hay formas de dar feedback y que la otra persona puede ser bastante hiriente. Pero cuando tú te sientes a escuchar el feedback de una persona, siempre piensa, ¿me lo está diciendo por mi bien? A veces no, pero si es que sí, dices perfecto. Por tanto, a partir de ese momento, todo lo que te diga, recíbelo sin tomártelo como personal. No te está atacando a ti, te está ofreciendo puntos de mejora para tu día a día. Para más trucos y consejos, sígueme y dale me gusta a este vídeo. ¿Cómo evitar? La pasión es el tercer elemento del cuarteto de la conexión. Hablar con pasión, hablar con energía, hablar con entusiasmo es esencial para que la audiencia vibre con aquello que estamos diciendo. En el vídeo de Benjamin Zander habrás visto que él busca el brillo en los ojos de la audiencia. Busca que a la audiencia le brillen los ojos porque se están emocionando, porque están vibrando con aquello que él está contando. Esto es transmitir pasión. Pasión no es una energía desbordante de ¡ah, venga, vamos! No es eso también es pasión, pero no solo es eso. Pasión a veces es hablar desde la serenidad, pero que se note que aquello que estás diciendo te importa, que se note que lo sientes, que te preocupa, que te emociona a ti, que te interesa. Tienes que creerte aquello que estás diciendo. Si no te lo crees tú, ¿cómo se lo va a creer la audiencia? Es verdad, y hay gente que me lo dice, que, ostras, David, pero es que en la empresa, cuando hago discursos presentando la cuenta de resultados, es muy difícil hablar con pasión. Se trata de conectarse con aquello que uno siente. Si al preparar los números, esa cuenta de resultados, sientes preocupación, sientes alegría, sientes hasta miedo porque los resultados están siendo muy malos, intenta que se transmita esto que tú estás sintiendo. Habla con esa energía, con esa emoción, con esa pasión. Ponle entusiasmo a lo que estás diciendo. Créetelo tú
Y los demás, muy posiblemente, también se lo van a creer. Perfecto. Bueno, compañeras, compañeros, esta era la última parte de esto como más teórico que quería compartirles, y les pido, si son tan amables, que podamos volver a encender la cámara quienes así lo deseen, y haríamos son 6:30. Vamos a ver. Podemos hacer unas pequeñas actividades en salas, creo que tal vez 10 minutos. Retomamos para poder terminar más o menos a las 6:50. Entonces, José Sanabria, ¿cómo vamos hasta aquí? Cuéntenos. Todo en orden, profesor. Parece que va bien. Parece que vamos bien. Bueno, qué dicha. Parece que al momento ya habría que ver la hora, ya cuando... Exacto. A ver, exacto. el tema es cómo va uno estructurando su presentación. Igual para que no se la aburran, y no sé qué tanto o recomendás la interacción con los señores, ¿verdad? Si es más de monólogo o si es más de interacción con ellos. Pero bueno, son dudas que van saliendo, ¿verdad? En el camino. Lamentablemente, José, aquí, ven qué interesante la pregunta que él hace. Esto es un monólogo. Un TFG es un monólogo. Yo me he hecho, perdón la palabra que le voy a decir, me hablaba con la mejor pasión del mundo, porque yo pasé, un año. ¿Cuánto nos ha costado eso? ¿Cuántas canas? A mí tanto proceso de investigación, en los últimos 3 años de que estoy a tiempo completo en el centro, mire, me han salido un montón de canas, que no me escuche doña Maricruz. Pero hacer investigación cuesta, ¿verdad? Entonces, hacer mi TFG cuesta. Y pues cuando ya llego a esta parte, pues la idea es eso, es meterle pasión a lo que yo estoy haciendo. Y sí, es un monólogo, ¿verdad? Yo estoy haciendo mi presentación, nadie me va a interrumpir, durante esos 30 minutos, hasta que ya llegue la sesión de preguntas. Y ahí es donde entonces yo tengo esa posibilidad de interactuar con las personas para poder ir haciendo más claro, más comprensible lo que presenté. Bueno, vamos a hacer una última actividad, compañeros. Los vamos a dividir en salas. Son 5 salas, ¿verdad, Mari? Y vamos a tomar nada más 10 minutos. Van a ser las 6:35, entonces a las 6:45. Es que si ya estamos justos en tiempo. Por ahí vamos a ir dando vueltitas para ver cómo van. Y a cada grupo les voy a entregar en la sala un PDF para que puedan realizar las actividades. Entonces, Mari, los puedes distribuir como quieras en 5 grupos. Pamela, ya casi está la comida. Voy, ya casi voy. Un segundo. Ahí veo que como que le están hablando a Pamela. Seguro le dicen, ya, venga a comer. A ver. Por ahí. Estamos. Ahí va.
Your Learning, ¿te asigna sala o no te asigna sala? Okay. Necesito que me muevas entre salas porque no tengo control de nada. Te acabo de poner como coorganizador. Ok, perfecto. Y te acabo de asignar a la sala 1, porque creo que asignándote a sala es como es la única forma que te puedo mover. Es que aquí no se puede hacer como Zoom.